El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Conversaremos sobre el diagnóstico más común dentro de los desórdenes gastrointestinales observados en jóvenes y adultos. Aproximadamente el 20% de la población en Chile sufre de colon irritable y 2/3 de esta cifra corresponde a mujeres. Por eso, entre dos mujeres vamos a conversar de este tema junto a la doctora Marina Becerra, ella es gastroenteróloga de Clínica Dávila. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias Pascal por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias a usted por aceptar estar acá y conversar de este tema que finalmente, como hemos anunciado, es un tema común que muchas veces no nos vamos acostumbrando. Digo, nos vamos las mujeres porque ya vamos a conversar por qué pasa más en mujeres, pero nos vamos acostumbrando a tener dolores o malestares y no hacemos nada al respecto. Entonces la idea es que vayamos al especialista y que consultemos sobre esto. Doctora, ¿por qué más las mujeres que los hombres? Bueno, hay una influencia psicosocial, tal vez que influye un poco en eso. De hecho, en Asia es más frecuente en el hombre que en las mujeres. Pero en la parte occidental es mucho más frecuente en las mujeres también. Un tema de educación, de que no vayas al baño en otro lado, que la mujer es más púdica. Todo eso lleva también a que haya más trastorno intestinal. Perfecto. Doctora, primero que todo, definamos qué es el colon irritable y así después pasamos a la sintomatología. Bueno, es una patología que incluye varios síntomas en que los cuales hay alteraciones que se provocan en el sistema digestivo, en las cuales no hay un daño orgánico, sino que son como alteraciones funcionales, que son las que provocan los síntomas, Pascal. Claro, o sea, finalmente, ¿lo podemos llamar una patología o es más bien una condición, un desorden? Es que al final es una patología porque es concomitante con la alimentación, hay factores también hereditarios asociados, entonces al final es mejor tratarlo como una patología y que las personas sepan y cómo prevenir también. Claro. Doctora, ¿le parece que revisemos también para pedir a nuestro switch que nos ponga la gráfica de la sintomatología? Hay algunos síntomas que son más cardinales, hay otros síntomas más graves, por supuesto que esperar, yo creo que siempre que no se llegue a eso, pero sí hay síntomas que son más habituales. Antes de revisarlos, si me puede adelantar algunos de los que son más comunes. Bueno, lo más importante es que sobre 50 años, cuando hay síntomas de este tipo, hay que consultar precozmente a un especialista porque puede ser una patología orgánica. Ahora, lo más frecuente en colon irritable son estos síntomas como flatulencia, meteorismo, dolor, diarrea. El dolor abdominal. Dolor abdominal, y exacto. El dolor abdominal es en la parte baja. Puede ser en cualquier zona del abdomen. Ah, perfecto. En cualquier zona, incluso puede ser oscilante, un día arriba, un día en la zona baja. También puede asociarse diarrea o estreñimiento. Claro, lo llamaba alteración del ritmo intestinal. Y hay cosas nuevas que también se han asociado, los especialistas la han indicado como intestino irritable en los últimos años, el hipo y el dolor perianal. O sea, el hipo se puede asociar también. Exacto, corresponder a esta patología. ¿Y lo segundo que me dijo? Dolor perianal. ¿Y cuál es el dolor perianal? Es como un malestar que siente la persona en el ano. Y eso también podría ser secundario a esto, a intestino irritable. O sea, uno si tiene uno de estos síntomas, todos en conjunto, tendría que consultar. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Habíamos anotado también, bueno, esta sensación de evacuación incompleta, como que uno fue al baño, pero tiene todavía ganas de seguir yendo al baño o tiene una sensación extraña. Eso también puede asociarse. También puede. Y la presencia de moco en las deposiciones. Disculpen que estemos hablando de esto que no es tan agradable de escuchar, pero es muy ilustrativo finalmente para saber si es que padecen esta patología. Exactamente, o sea, puede ser absolutamente todo secundario intestino irritable, pero siempre hay que descartar el caso de personas mayores o que tengan, por ejemplo,
asocia a una anemia, que son signos de alerta como para consultar precozmente al especialista o a un médico general para que haga el estudio y descarte alguna cosa orgánica. La anemia también puede estar asociada. Pero ya en una cosa orgánica, que haya una úlcera o un tumor, entonces es importante. Es ya una sintomatología más grave si es que se presenta. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Doctora, ¿y generalmente entre qué edades son las personas que consultan o entre qué edades es más frecuente esta patología? Bueno, es mucho más frecuente en las mujeres jóvenes, pero hoy en día, con el nivel de estrés que estamos en esta sociedad, post-pandemia, pandemia, también ha aumentado mucho en las personas mayores. Entonces, se puede también observar en las personas mayores. O sea, sobre 60 años, sobre 45 años. Sobre 60 también. También se puede detectar. Pero en ellos siempre hay que descartar algo orgánico. Perfecto. O sea, siempre que tenga algún tipo de esta sintomatología, consultar al especialista, que es el llamado que hacemos generalmente también, ante cualquier tipo de dolencia, no acostumbrarse a este dolor que es tan molesto. Finalmente, eso es lo que pasa en los casos de ciertas condiciones que uno dice, puedo seguir, puedo aguantarme este dolor, pero finalmente puede derivar en algo más grave. Exacto. Sobre todo, por ejemplo, si la persona presentara fiebre o episodios que se pone amarilla, ¿ya? O que presente baja de peso. Entonces, en esos casos tiene que recurrir para que hagan análisis, exámenes y descarten alguna otra cosa que no sea solo colon irritable. Claro. ¿Cómo se detecta? Aparte de la sintomatología, ustedes ya tienen experiencia, yo creo que ya saben al tiro decir, usted tiene colon irritable, pero ¿hay algún tipo de examen específico que permite determinar esta patología? O sea, uno siempre tiene que, ojalá, hacer exámenes básicos como un hemograma para ver que no haya anemia, exámenes de perfil bioquímico, en el fondo como para ver el estado constitucional de la persona, claro, que esté bien. Y puedes hacer un examen como una ecografía también para ver que no sea cálculo a la vesícula, por ejemplo. Una eco del colon. Una ecotomografía abdominal. Que abdominal puede ser una completa. Exacto. Ahora, si ves que presenta signos como desangramiento o baja de peso en casos de intestino asociado como con diarrea, ahí tiene indicación de pedir un examen más avanzado que una colonoscopía. Perfecto. Que debiera ser como realizarse en todas las personas sobre 50 años que presentan estos síntomas. O sea, no escapar a la colonoscopía tampoco. En otros casos, en otros episodios del programa hemos hablado de otras patologías también asociadas al colon en este caso y claro, hay muchos mitos en torno al examen y es importante derribarlos, desmitificar para que nos pongamos las pilas con nuestra salud, ¿no, doctora? Exactamente, exactamente. O sea, hay que estar atento, ver los cambios que cada persona tenga, evaluar si no ha ido a hacerse una evaluación médica, que le haga un chequeo general, evaluar la alimentación y también tratar de hacer una vida más sana con actividad física. El sedentarismo, claro, pero un ayudante en gatillar y que mantener estas patologías de colon. Usted ya lo mencionaba, los factores de riesgo, además del sedentarismo y la alimentación, que ya vamos a entrar de lleno en eso, ¿qué otros factores de riesgo contribuyen al desarrollo de un colon irritable? Bueno, una cosa de estrés, ¿ya? De la actividad de la persona que a lo mejor no tiene tiempo para hacer sus horas de ir a colación, de almuerzo, las personas que no se alimentan bien, que toman una taza de té o café con un sándwich, entonces tratar de llevar los estilos alimentarios y de horarios de alimentación, ojalá mantenerlos, porque eso también influye en los síntomas y que aparezcan estas patologías. O sea, si no como tanto ni tan mal, pero como desordenado, eso de todas formas me puede influir. Exacto, porque hay gente que ni siquiera a veces toma desayuno, no almuerza y simplemente llegan a comer en la noche a su casa. Entonces, todas estas cosas favorecen que aparezca esto.
Ya, que se perturbe aquí el colon, dice, no estoy recibiendo mi alimento, algo pasa. Exacto. Doctora, ¿hay algunos alimentos que pueden facilitar el sentirse mal o pueden favorecer que aparezcan los síntomas? Me gustaría revisarlo junto a usted, lo hemos dividido en una gráfica a partir de distintos elementos que se van aglutinando a algunos de los alimentos. Uno de los que probablemente a las personas que padecen colon irritable o que sospechan que les puede parecer más común es la lactosa, ¿no? Y ha influido que esté detectando más la intolerancia a la lactosa en reducir probablemente. Sí, la lactosa es un carbohidrato que favorece mucho los síntomas de distensión y eso habitualmente se asocia a que la persona tiene un déficit enzimático de lactasa. Claro. Entonces, eso hace que no pueda procesar bien la lactosa en el sistema digestivo y esto produce una fermentación y mucho malestar, distensión, diarrea o constipación. Entonces, esto puede ser individual. La mayoría de las personas tienen intolerancia a la lactosa de los que tienen colon irritable. Ya, se asocia. Se asocia, sí. Perfecto. También está la fructosa, que son productos procesados. Algunos de los productos procesados tienen fructosa. Y algunas frutas como manzanas, mango, sandía, peras. Todas las ricas, doctora. Sí. Y también se puede estar en jugos de fruta, edulcorantes basados en fructosa y también la miel. También están los fructanos, que son los que están presentes en algunas verduras y a uno le hace sentido, ¿no? Que cuando a veces uno ha tenido malestar y dicen podría tener colon irritable, justamente este tipo de verduras que pueden producir alguna hinchazón, como los puerros, ajo, cebolla, espárragos, brócoli, berenjena, alcachofa y repollo, y cereales como el trigo y el centeno. Y en frutas como, ya lo habíamos mencionado, no queremos satanizar la sandía acá, pero la vamos a volver a mencionar, la sandía, pomelo, pasas, chirimoya, caqui, entre otros. Eso, la verdad que, sobre todo en las personas en que están, puede ser si están un fin de semana, tranquila, en su casa. O racionar mejor. Racionar una pequeña cantidad y a lo mejor no comerla de postre, sino antes de almuerzo. Para que no se produzca la fermentación post ingesta de comida. Claro, ahí es donde puede influir en que caiga muy pesado o menos, ¿no? Exacto. Racionar y servirse un poquito menos de repollo de pronto. Exacto, y tratar a lo mejor de... si está muy dura, o sea, tiene ollejos muy duros, todo eso tratar de sacárselo para poder tener una digestión más sana, más fluida. ¿La cáscara influye, doctora? Por ejemplo, comerse la manzana, la pera con cáscara. Hay personas que a lo mejor toleran mejor la fruta sacándole la cáscara y que es menos la fibra es un poco más dura y es mejor con solo la pulpa. Pero eso es como caso a caso, finalmente. Caso a caso. Y en verdad que mientras estén en crisis de colon irritable, ahí probablemente estén con esta intolerancia a esta fruta o verdura. Pero puede que en su casa tranquilamente pueda comer estos alimentos sin malestar. Claro. Nos quedaron pendientes algunos alimentos que están también en otra gráfica asociada, que en la siguiente gráfica, que también podían producir los galactanos, que en algunas legumbres como porotos, habas y soya, que es muy habitual también. Aquí vamos a sincerarnos en nuestras conversaciones cotidianas, después cuando comemos legumbre y uno dice, quedé hinchado. Bueno, tienen algo que ver con los galactanos. Y los polioides, y en verduras como la coliflor, champiñones, pimiento, y en frutas como palta, cereza, ciruela, sandía, manzana, damasco y durazno. A mí me encanta la sandía, por eso refuerzo la idea de que no queremos satanizarla, sobre todo ahora que viene el verano y son tan ricas, sino que sí hay que ir controlando la ingesta. Comer, ¿no? Claro, más fraccionado, mejor el fin de semana en la casa y antes de almorzar o en la mañana. Entonces, para que sea mejor tolerada y no produzca estos síntomas de distensión, inflamación, que son tan molestos. Claro. Doctora, vamos a seguir conversando de esto, pero antes vamos a ir a una breve pausa. Aprovechamos además. Y hay que agregar que también el gluten, la harina de trigo, también es un alimento que gatilla mucho
y hoy en día es uno de los grandes etiologías que producen el colon irritable. Perfecto, pero vamos a profundizar de eso, doctora, pero después de la pausa. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, en la pausa nosotros aprovechamos a tomar un poquito de agua. ¿El agua influye, doctora? Bueno, ¿ayuda a estar hidratado? Ayuda el agua porque ayuda en el fondo, en el bolo de la defecación, entonces es sano y aconsejable que la persona tome agua durante el día. Perfecto. Y no bebidas gaseosas porque el gas produce estos síntomas de hinchazón y malestar. Perfecto. Doctora, usted lo había mencionado antes de ir a pausa, pero me gustaría profundizar en el tema de las harinas o del trigo, de todos estos elementos finalmente asociados con los celíacos. El gluten finalmente, ¿cómo influye y cómo se puede o qué tanto colon irritable puede padecer un celíaco? La verdad es que el gluten, la diferencia del colon irritable es que el gluten puede ser 1 miligramo, o sea, un gramo de molécula de gluten, y eso gatillar una crisis con diarrea, dolor. En cambio, la persona que tiene colon irritable, tal vez si consume una muesca de cantidad, no va a tener los síntomas porque va a depender de la cantidad de ingesta. Ya. Pero suma las galletas de mediodía, el pan de la once, el desayuno. Entonces, o sea, ¿a un celíaco puede producirle una crisis de colon irritable? Es que el celíaco, la enfermedad en crisis puede producir eso. Ya. ¿Ya? Solamente con una dosis mínima de gluten. Por lo tanto, no es que la persona con colon irritable no consuma nada de gluten, porque muchos alimentos que no son harinas o fideos, etcétera, muchos tienen ayuda. Tienen trazas, tienen trazas de gluten. Moléculas. Entonces, en esos casos, las personas con colon irritable, como una pequeña cantidad, no produce síntomas como un celíaco que está absolutamente restringido de no consumirlos. Claro. Doctora, ¿y cuáles son las recomendaciones que usted habitualmente le hace a sus pacientes para reducir estas crisis, para poder tratarse y estar bien, digamos, no sentirse mal cada vez que come alguno, por ejemplo, de estos elementos que luego le hace sentir estas molestias tan desagradables? Bueno, primero que nada, una vida sana, tratar de hacer actividad física, si no pueden ir al gimnasio, caminar, hacer una actividad física, tomar agua, tratar de comer a sus horas. Lo ideal es una dieta mediterránea. Pero hay personas que, por ejemplo, si a los porotos les caen mal, al mismo grupo a lo mejor las habas no le caen mal. Entonces, que la persona vaya identificando cuáles son los alimentos que en esa persona le gatillan. O sea, usted ha ido probando con el paciente, el mismo paciente dice, mire, viendo sus dietas perfectas. Me como una coliflor y me hace pésimo. El otro con la cebolla y así. Entonces, son ciertos alimentos que a las personas les producen malestar. No a diferencia, por ejemplo, de las bebidas o las harinas en cantidad importante, que también producen síntomas en colon irritable en casi todos los pacientes. Perfecto, entonces ahí cada uno va viendo cómo tolera esos alimentos, ¿no? Y lo otro, que estamos en una sociedad muy estresada, que traten de hacer alguna actividad que le ayude a bajar el estrés, a hacer meditaciones, a distraerse de alguna manera. Como buscar vías de desahogo para eliminar el estrés, que eso también ayuda. El celular también aporta al estrés, tenemos que decirlo, que hay muchos que están haciendo ejercicio ahí con el celular, contestando mensajes, etcétera, y la gracia de estas actividades físicas justamente es desconectarse, ¿no? Como poder disfrutar ese momento en hacer algo en el presente, porque probablemente también la ansiedad en esto, vivir en el futuro, influyen en el colon irritable. Finalmente tiene este efecto que trasciende solamente a lo mental o a lo físico en este tipo de malestares, ¿no? Eso es, Pascal, eso es, Pascal.
estar como muy ansioso en sus actividades y tratar de bajar su nivel de ansiedad, buscando, haciendo ejercicios de respiración, buscando alternativas que le ayuden a manejar el estrés en el que estamos todos. Perfecto. Y uno lo dice así en simple, pero no es tan sencillo. Todos pasamos por esto, así que apoyarnos entre todos, a estar más tranquilos y a poder vivir más el presente, ¿no, doctora? Y en este presente queremos ver algunas de las preguntas que nos han hecho con el hashtag El Especialista Responde, como Mane Sabatier, que pregunta, dolor frecuente en la boca del estómago, ¿puede ser colon u otra cosa? Bueno, una alternativa es que sea colon irritable, pero puede ser otra cosa como una úlcera o puede ser cálculos vesiculares, que también es una patología frecuente que tenemos acá en Chile. ¿Y también las mujeres? Puede ser otra cosa. Los cálculos son, y las úlceras en hombres y mujeres. Las úlceras diríamos que es como un poco más frecuente en el hombre y los cálculos un poco más frecuentes en las mujeres. En el caso del cálculo a la vesícula. A la vesícula. Perfecto. Y entonces si es que es frecuente el dolor en la boca del estómago, no necesariamente más abajo, de todas maneras hay que consultar porque podría ser. Podría ser para que el doctor le pida exámenes y así que descartado que sean otras patologías y enfoque bien su tratamiento. Perfecto, doctora. Revisemos otra de las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Marcelita Stay nos pregunta, ¿qué alimentos sí o sí hay que dejar de lado para no hincharse? A ver si hice bien la tarea y puse atención. Por lo menos el primero, yo voy a agregar las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas. Los destilados, que son contienen mucho azúcar. Ya. Ahí en el ítem tragos, sí. Destilados, alejarse de los destilados. Exactamente. Y en alimentos. Los azúcares refinados, ¿no? Porque tienen mucha carga de sacarosa, azúcares, y eso increíble que aumenta también que en el colon, que nosotros tenemos una flora intestinal conocida que nos ayuda, y pueden con estos azúcares agregar a que vengan bacterias más, multiplicarse de las que no son muy buenas y eso producir muchos síntomas. Claro, o sea, está bien tener nuestra flora intestinal, nuestra propia bacteria, pero cuando aumenta esto, eso es lo que produce, por ejemplo, meteorismo, hinchazón, etcétera, ¿no? Y dolor. Perfecto. Sí. Entonces, un exceso de bacterias y obviamente que los azúcares llaman a esto. Pero son tan ricos, doctora, ¿cómo los podemos reemplazar? Porque la fructosa también veíamos que a veces es un alimento que puede influir en el colon irritable. ¿Algún otro alimento de los que hayamos mencionado que probablemente en vez de reducir muchísimo su ingesta, definitivamente mejor sacarlos de la dieta? En realidad es como lo más frecuente esto, y obviamente que comer exceso de grasas saturadas, todo eso que sabemos que es malo. Claro, todos los días. Tratar de comer a lo mejor en forma esporádica, si le gusta comer sus papas fritas, que no sea en forma frecuente. Todos los días, hamburguesa no. con papas fritas, no. Eso me lo tengo que grabar yo, doctora, que soy muy buena para las papas fritas. Bueno, revisemos la última pregunta, que nos queda un poquito tiempo ya, doctora. Valeria Olivos Álvarez nos pregunta, ¿se debe hacer algún examen para diagnosticar colon irritable? Bueno, primero que nada, tiene que hacerse un examen general como para descartar que no tengas una anemia o algo hepático, y ahí el doctor va a referir si va a necesitar algún examen como una ecotomografía, endoscopía, y claramente si tiene sobre 50 años hay que hacer pedir una colonoscopía, exacto. A perder el miedo a la colonoscopía, por lo menos nos permite saber bien qué patología tenemos. Y lo hemos dicho en todo tipo de patologías, ¿no? Mientras antes, mejor, porque así es parte del diagnóstico mejora cuando lo detectamos a tiempo, ¿no? Claro, en forma preventiva, más que cuando ya hay gatillada una enfermedad. Más avanzado. Bueno, y antes de despedirnos, doctora,
queremos invitarlos a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo justamente sobre este tema. Y recuerde también que en el sitio pueden encontrar capítulos anteriores del programa con otro tipo de patologías para ir todos informándonos, en donde hay un hilo conductor que siempre llamamos a la vida sana. Ese es el mensaje que también queremos dejar acá en El Especialista Responde. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pascal, a ti por la invitación. Bueno, y a ustedes invitarlos, por supuesto, a que sigan en sintonía de 24 horas. Ya vienen las principales noticias de la jornada. Que tengan una buena semana. Chao. El Especialista Responde.